Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos confronta fuertemente. Se nos describe tres posturas y tres puntos de vista de Jesús frente a aquellos que querían seguirle, poniéndole condiciones. Jesús exige por su parte solo una cosa: una unión incondicional con Él. Jesús lo pide todo, y todo es todo. Jesús va en camino y quien quiera seguirlo debe seguirlo dejando todo atrás. Y es que de esto se trata la vida cristiana. Es un caminar, un seguir día a día las huellas de Jesús. Todos debemos de emprender con humildad y confianza el camino que nos ha trazado con su propio ejemplo, el Señor Jesús. Para todo cristiano, el seguir a Jesús es algo especial, es fundamental, es vital. No hay nada, ni debe haber nada más importante ni nada más decisivo para los cristianos que seguir día a día a Jesús. Seguir a Jesús, como todos lo sabemos, no es fácil, porque implica casi siempre caminar contracorriente, más en nuestros tiempos, en que pareciera que el mundo perdió el rumbo. Todos los cristianos, así como lo hizo Jesús, debemos de estar dispuestos a vivir en camino, rompiendo esos paradigmas, esas viejas costumbres, las modas, las tendencias y opiniones que no concuerdan con el espíritu de su evangelio. Se trata de dejar de pensar y vivir como lo hace el mundo para asumir el estilo de vida que nos ha propuesto Jesús. Seguir a Jesús implica también aceptar libre y voluntariamente el riesgo de vivir una vida crucificada, una vida así como la que Él vivió. ¿Es fácil seguir a Jesús? No lo es, pero sí es posible. Cuando el corazón está lleno de amor por Jesús y su evangelio, todo es posible. Solo así es posible seguir a Jesús, porque el amor todo lo puede, todo lo vence y todo lo alcanza. Solo el amor nos hace capaces de seguirlo a Él. Meditemos hoy en estos personajes que nos ha delineado San Lucas en este pasaje. El primero se acerca y se ofrece él mismo para seguirle incondicionalmente. Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús le advierte a aquel decidido y valiente postulante que él no puede ofrecerle ninguna seguridad, ni ventajas, ni confort, ni ningún bienestar. Jesús no ofrece ni promete a sus seguidores
el renombre, el estatus, la seguridad y el prestigio que prometían los maestros de la ley y los fariseos a los discípulos que los seguían a ellos. Jesús no engaña a nadie. Quienes lo quieran seguir tendrán que aprender a vivir como vivió Él y asumir las consecuencias que Él asumió. Jesús mismo dice que Él no tiene donde reclinar su cabeza, es decir, que no tiene casa ni cama, come lo que le ofrecen, duerme donde puede, vive de la caridad de los que amablemente tienen a bien ofrecerle algo para comer y un lugar donde descansar. Jesús es el Hijo de Dios, que vive de la providencia divina. Jesús le advierte a este posible discípulo que para seguirle no le basta el entusiasmo. Si en verdad quiere seguirle, debe de asumir el riesgo de vivir como Él. Seguir a Jesús es toda una aventura, porque es vivir siempre en camino, sin saber qué nos espera mañana, sin instalarnos nunca en el bienestar, sin buscar un falso refugio en la religión, porque a veces hacemos del templo o de la religión una cómoda zona de confort. Seguir a Jesús es ser partícipes de su destino. Se trata de amar lo que Él ama y hacer lo que Él hace. Meditando este pasaje nos damos cuenta de que el gran obstáculo que nos impide hoy a muchos cristianos seguir de verdad a Jesús es el falso bienestar en que vivimos bien instalados. Nos da miedo tomar en serio el llamado de Jesús, porque sabemos que Él nos pedirá vivir de un modo más libre, siendo más generosos y solidarios con los más necesitados. Y nos duele y nos asusta desprendernos de nuestras falsas seguridades, de nuestras comodidades y hasta de nuestros supuestos bienes para abrazar decididamente al Jesús bien supremo, el tesoro más grande, la perla más preciada. El segundo personaje fue uno a quien fue el mismo Jesús quien le dijo, sígueme. En este segundo caso, es Jesús el que llama, y éste le responde, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Jesús es radical. Él invita a aquel discípulo a abrirse al reino de Dios, y su llamada exige una respuesta inmediata. Es ahora o nunca. El mundo no puede esperar más. Es que urge anunciar el reino de Dios. Urge que haya muchos discípulos abriendo caminos al reino de Dios. No hay tiempo que perder. Nada ni nadie debe de retrasar nuestra decisión y respuesta. Nadie nos debe de retener o frenar. Y aunque para muchos suene escandaloso, este seguimiento es mucho más importante y urgente que cualquier obligación filial o familiar. Si decidimos seguir a Jesús, debemos de dejar a un lado el egoísmo y pensar más en la gran familia humana, en la cual todos somos hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre, que en nuestro pequeño núcleo familiar. Ninguno de nuestros hermanos más necesitados debería vivir sin amor, sin dignidad, sin derechos. Nadie debería de padecer hambre, frío o vivir en la miseria, en estado de abandono y soledad. Nadie debería de morir sin conocer a Jesús,
sin escuchar hablar del reino de Dios, de su amor y de su perdón. La gran familia de Jesús no es la que está atada por vínculos de sangre, sino la que vive impulsada por el amor de Dios. Finalmente aparece el tercer personaje que está dispuesto a seguirlo, pero antes quiere ir a despedirse de su familia. Jesús le sorprende con estas palabras: el que empuña el arado y mira atrás no sirve para el reino de Dios. Colaborar en el proyecto de Jesús exige dedicación y concentración total. Quien camina con Jesús mira hacia adelante sin distraerse, fija la mirada en el objetivo. El discípulo verdadero camina hacia adelante sin mirar atrás, porque el pasado ya no le pertenece. Nuestro querido Papa Francisco nos ha advertido de algo que está pasando hoy en la Iglesia. Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, sacándonos de nuestros horizontes, con frecuencia limitados, cerrados y egoístas, para abrirnos a los suyos. Por eso preferimos estar mirando atrás. Por eso preferimos lo viejo, lo añejo, lo pasado. Debemos de renunciar ya a la nostalgia, a esa manía que tenemos todos de estar mirando atrás y vivir obsesionados, rebuscando recuerdos viejos en el pasado, añorando un pasado que no volverá. Vivimos a menudo nuestra fe, evocando tiempos antiguos que quizás sí fueron mejores, pero que, siendo realistas, sabemos que ya quedaron atrás. Tenemos que ser realistas. Nuestro tiempo es aquí y ahora. La iglesia de antaño, bendito sea Dios, fue sostenida por el Espíritu Santo y por tantos hombres y mujeres que optaron decididamente a seguir a Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros dar un sí, dejarlo todo y ponernos en camino. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús? ¿Seremos capaces de responder generosamente a esa dulce invitación que hoy resuena en nuestro corazón y que nos dice Jesús? Sígueme. No sabemos qué fue lo que respondieron y decidieron aquellos tres personajes, pero yo sí sé que voy a responder yo, y usted sabe muy bien que va a responder usted. Respondamos en este día desde el silencio de nuestro corazón. Demos hoy una respuesta a Jesús, y recordemos que será mucho más fácil el camino si hay amor. Oremos para que nuestra respuesta sea un sí generoso, valiente, decidido y sostenido, como el de la Virgen María, que dejándolo todo se dejó llenar y llevar por el Espíritu Santo. Oremos para que, amándonos y ayudándonos mutuamente, podamos todos seguir a Jesús en este caminar hasta alcanzar con Él la meta que está en el cielo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.